Jacob en ese acto de humildad que hizo, pidiendo el auxilio divino, porque estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, que tiene 20 años sin ver, y que la última vez que lo vio, él quería matarlo, ¿no? Por el tema de la primogenitura y de la bendición. Ya estaba muy enojado Esaú, así que Jacob se le ve que después de 20 años el Señor ha ido transformando su corazón, y en vez de darse de astuto y querer robar cosas y ser muy, muy pilas, pues ahora le toca hacer un acto sincero de humildad, ¿no? Y ahí fue donde lo dejamos. Ahora, en este capítulo se nos narra ya el encuentro con Esaú. ¿Y qué pasa? Pues obviamente Jacob está bastante nervioso y manda a toda su gente, ¿no?, a pasar. Y él se pone delante, pero se asegura que primero vayan sus siervos, luego vaya Lía con sus hijos y finalmente vaya Raquel con José, de últimos los dos, por si acaso, ¿no? Para que no les llegara a ellos si es que los iban a atacar. Pero esta preocupación de salvarles no iba a ser necesario, porque la oración humilde de Jacob es escuchada por Dios. Esta oración humilde de Jacob, gracias a esta oración, Dios llega a conmover el corazón de Esaú. El corazón de Esaú es transformado de tal manera que cuando Jacob se va acercando a él, ya desde lejos Jacob hace un gesto de postrarse ante Esaú 7 veces. Entonces se postraba, se levantaba, seguía caminando, se volvía a postrar, y a Esaú eso lo conmueve. Así que nos dice que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando, ¿no? Esaú, al ver el acto de su hermano, se ve profundamente conmovido, porque se da cuenta que su hermano no tiene el deseo de estar por encima de él, y Esaú acoge esta humillación. Esto es importante como para sacar una enseñanza. La humildad derriba grandes muros, muchas veces, ¿no? No voy a decir siempre, pero la humildad es un arma, ¿no? Un arma, cuando es verdadera, es un arma que derriba muros, grandes muros. Y aquí, gracias a este momento, se recupera la fraternidad. Esaú y Jacob vuelven a tener una relación estrecha, y Esaú le dice que lo acompañe, que él quiere acompañarlo para adentrarse en la tierra donde vivía, donde él vivía, ¿no? Y donde vivía Isaac, que todavía seguía con vida. Así que, pero Jacob le dice, no, que él iba con todo un campamento, que no se preocupara, que fuera él delante, porque si no se iba a atrasar mucho. Así que nada, se adelantan, pero Esaú, imagínense, Esaú le dice, pero ¿por qué me mandaste regalos? Y le dice, bueno, porque quería agradarte, pero le dice, no es necesario. Sí, bueno, aunque no sea necesario, igual te lo quiero dar, ¿no? Y le insistió tanto que Saúl lo acepta, pero en ningún momento quería él los beneficios de que Jacob le estaba dando. Más adelante, en el capítulo 34, bueno, además un paralelismo, no sé si se recuerdan, no tiene en temática, no tiene que ver, pero en la forma en que se redacta el pasaje sí. A ver quién se recuerda de un pasaje del Nuevo Testamento donde dice, corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó. El hijo pródigo. Muy bien, el hijo pródigo. Si bien no podemos decir que hay un paralelismo entre esta historia y el hijo pródigo, sí hay un paralelismo en la forma en que se narra, ¿no? Hay un sello en la forma en que se narra. El correr, el echarse al cuello y el besar, ¿no? Son como 3 acciones muy concretas que se narran también en el hijo pródigo. Capítulo 34. Pues resulta que al cruzar el Jordán se instalan en una ciudad que se llama Siquén. Jacob y toda su descendencia. Y ahí el hijo del rey de Siquén se enamora de Dina. ¿Se acuerdan? La única mujer
que no era contada entre las 12 tribus. Perfecto. La única mujer que, si bien no es contada entre las 12 tribus, sí es muy cuidada por sus hermanos y es muy importante y valiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo del rey se enamora de Dina, no se enamora, la ve y la toma como mujer y la viola, ¿no? Pero luego, más adelante, este hijo del rey se enamora de Dina, se termina enamorando. El hijo, ¿no? El rey de Siquén era Siquén, y para que no se confundan, Siquén era el lugar y Siquén era el rey también. Siquén viene con su hijo y le dice a Jacob que él quiere hacer una confraternización para hacerse un solo pueblo, porque su hijo se había enamorado de su hija, ¿sí? Recuérdense que cuando en esa época, cuando de dos reinos, que en realidad son como dos tribus, se unían, formaban una sola tribu, ¿no? Hacían como una especie de alianza. Y entonces le ofrecen hacer alianza y pues Jacob acepta, ¿no? Y los hijos de Jacob aceptan y le dicen, bueno, muy bien, vamos a hacer una alianza, pero va a ser como nosotros queramos. Y nosotros tenemos una ley, que es la circuncisión. Así que si ustedes quieren realmente tener una alianza con este pueblo, se tienen que circuncidar. Y bueno, entonces Siquén agarra con su hijo, hace un gran anuncio y les avisa a todos que se van a circuncidar todo el pueblo para hacer alianza con este otro pueblo. Entonces todos se circuncidan, obviamente todos los hombres al segundo o tercer día están adoloridos y sin mucha capacidad de hacer nada. ¿Y qué hacen ahí? Leví y Simeón, si no me equivoco, a ver, sí, Leví y Simeón entran y van matando a todos, ¿no? Obviamente los movía una sed de venganza. Y este acto, si bien, y aquí empezamos a saborear lo que será la nueva ley, ¿no? Se recuérdense que hasta ahora, y de hecho hasta ahora ni siquiera nos ha salido el ojo por ojo y diente por diente. Y es una ley que se dará en el Éxodo. Pero todavía no ha salido eso. ¿Por qué? Porque en esa época, creo que ya se los he dicho, pero era válida la venganza, ¿no? Entre los pueblos. ¿Qué significaba la venganza? Que si yo te mataba a tu mamá, tú me matabas a mi mamá, a mi papá, a mis parientes y todos los que se te ocurriera. Entonces, dentro de ese contexto, la ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, era una ley misericordiosa, ¿no? Porque una ley te decía, no, o sea, todo bien, pero si tú matas a tu hijo, yo te mato a tu hijo, no puedo ir más allá, ¿no? Era una ley pedagógica, ¿sí? No una ley que se iba a mantener perpetuamente, pero era imposible que en ese momento, si Dios es un pedagogo, le pidiera a Israel, que estaba ya acostumbrado a un desastre, a decir, no, es que tú no vas a, es que tú vas a amar a tu enemigo, no, espérame. Tipo, no podían hacer ese abismo, ese salto abismal no lo pueden hacer. Y ojo, esto también nos hace a nosotros reflexionar, porque a veces cuando acompañamos a alguien en un proceso de evangelización, queremos que hagan este salto mortal. Y cuando no lo hacen, incluso llegamos a juzgar a quienes acompañan a estas personas, porque bueno, esa persona sigue siendo un desastre. Bueno, pero ya va un momento. No puedes hacerle un salto abismal a la persona, ¿no? La persona era un desastre, no hacía nada, y ahora tú quieres que vaya a misa diaria y rece la coronilla de la misericordia y el rosario. Espérame, o sea, no, por ahí no va, y Dios no es así, ¿no? A veces nosotros somos así, y ¿qué hacemos con la gente? La rompemos, ¿no? La rompemos y no permitimos que se vaya acercando poco a poco a Dios, porque no entendemos a medias tintas. Pero Dios no es a medias tintas, Dios es pedagogo, ¿sí? Cosa que nos cuesta mucho entender. Porque como el mismo Dios que dijo la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, ahora dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado en la cruz. ¿Cómo? Pues sí, que Dios es un Dios que es maestro, es pedagogo, que va llevando a su pueblo, que va preparando la carne del hombre para recibir la plenitud del Espíritu Santo y cristificarnos, pero poco a poco, ¿sí? No inmediato. Belu, tienes cara de incógnita. Todo bien. Vale. Entonces, obviamente, pero aquí, de nuevo, empezamos a ver un pequeño dejo de que la venganza no era bien vista en el pueblo de Israel.
no era algo bueno. Este es un acto que clama al cielo. Si bien el que el hijo del rey violara a Dina no era algo bueno, no era una solución un mal por otro mal, ¿no? Nosotros siempre buscamos solucionar un mal con un mal, es impresionante. Tú me pegas, yo te pego, ¿no? Tú me pegas, yo te perdono. Tú me violas, yo aborto, ¿no? No arreglo un mal con un mal. No hay un bien de ahí. Y esa es la ley cristiana. Quizás a veces la ley más humana nos dice, te pego y tú me pegas y yo te pego. Pero por eso es tan exigente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, Jacob, al enterarse, se escandaliza. Dice, ¿cómo han hecho eso? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han matado a todos los hombres? E incluso políticamente no convenía. Se tienen que ir porque tienen miedo a que los otros ahora se les vengan peor aún. Y de hecho el pueblo de Siquén era más poderoso que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel apenas era un pueblo que se empezaba a conformar. Hagan de cuenta que el abuelo de Jacob ni siquiera sabía si iba a poder tener un hijo y lo tuvo a los 100 y tantos años, ¿no? Que es Abraham. En un pueblo muy chiquitito. Y el pueblo de Siquén era más poderoso, entonces le dicen, ya no nos conviene que hayas hecho eso, ni siquiera políticamente, porque ahora estamos desprovistos, entonces de hecho se tienen que ir. Esto nos deja una enseñanza de nuevo sobre el tema de la venganza. Si bien todavía este pueblo era un pueblo que estaba siendo formado por Dios, ya se veía que el tema de la venganza no era algo bien aceptado, algo bueno. Génesis 35. Llega eventualmente a Betel. ¿Se acuerdan de este voto condicional que hizo Jacob en Betel? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que le dijo Jacob a Dios en Betel? Bueno, que si lo sobrevivía, si tenía descendencia, si vivía, si lo pone todo condicional, pues. Él iba a pasar a ser su Dios, él pasaría Perfecto. a ser su... Perfecto. Y le haría un altar en Betel. Así que al llegar a Betel y ver que tiene descendencia, que todo bien, le hace un altar a Dios. Cumple su voto, su promesa que había hecho 20 años atrás. Le hace un altar y además su esposa Raquel queda nuevamente embarazada. ¿Con quién? ¿A quién va a tener Raquel ahora como segundo hijo? Benjamín. Perfecto, a Benjamín, el que nos faltaba. Queda embarazada del más pequeñito, Benjamín. Pero su madre, es decir, Raquel, muere en el parto. Y Raquel es enterrada en Belén. Otra cosa es que sucede en este camino es que Rubén, que es el primogénito, ¿no? Que es el que iba a merecer la gracia divina, la gracia de la primogenitura, la pierde. ¿Y por qué la pierde? Porque comete el pecado de incesto y se acuesta con Bilhá, la concubina de su padre, la esclava de Raquel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran dos esclavas, Silpá y Bilhá? Y que eran madres de otros de las tribus, ¿no? Las 12 tribus salen de 4 mujeres, de Lía, de Silpá, de Bilhá y de Raquel, ¿no? Entonces en este momento que muere Raquel, Rubén va, que es el primogénito, y tiene relaciones sexuales con Bilhá. Y esto es un pecado de incesto, ¿no? Porque en teoría es la esposa de su padre, no es una concubina. Entonces ya pierde ahí la primogenitura. Finalmente llegan a ver Isaac y se llegan a despedir, ¿no? Isaac muere en este momento. ¿Y dónde lo van a enterrar? En donde estaban enterrados todos los patriarcas, donde enterraron a Abraham y a Sara, ¿se acuerdan? La cueva. No se acuerdan. La cueva de Macpelá, en Mambré. ¿Sí? Esta cueva es importante. Cuando vayan a Tierra Santa, esta cueva es importante. Yo no fui, pero bueno. Génesis 36.
lo importante de Génesis 36, no lo vamos a recorrer, es simplemente nombra todos los descendientes de Esaú, que son, ¿cómo se llaman los descendientes de Esaú? ¿Alguien se acuerda del otro nombre de Esaú? Edom. Perfecto, entonces sus descendientes son los edomitas. Perfecto, los edomitas. Entonces nada, ahí en el capítulo 36 nos narran todos los descendientes de Esaú, que a nivel de la historia de la salvación no es un dato que nos importe tantísimo, porque por ahí no es la descendencia del Mesías. Entonces está bueno, pero no nos vamos a meter. Capítulo 37. Bueno, en realidad vamos a hacer un pequeño salto, porque a partir del capítulo 37 empieza el ciclo de José, ¿sí? El ciclo de José, y con el ciclo de José vamos a acabar el Génesis. Así que este es ya el último tramo del Génesis, así que pronto lo acabamos y empezaríamos con el siguiente libro de la Biblia. Sí, lo de la cueva de Macpelá. ¿Ahí enterraron a Raquel? En Belén enterraron a Raquel, que fue donde murió. Okay. ¿Y esta cueva? A los patriarcas, que en este caso ahora muere Isaac, y Abraham y Sara. O sea, la primera que muere fue Sara, y te acuerdas que habló Abraham y pidió una cueva y le dieron esta cueva. Bueno, entonces los hititas, si no me equivoco. Entonces, y ahí ya empezaron a enterrarlos a todos. Así que ahí están, en teoría, enterrados. Creo que Jacob también lo entierran ahí, ahorita no me acuerdo, más adelante nos dirán. Pero por lo menos Abraham, Isaac y Sara están enterrados ahí. En Mamre. Gracias. Nada. Bueno, vamos a hacer un pequeño, como les dije, a partir del capítulo 37 se va a narrar el ciclo de José, ¿sí? Entonces ya acabamos con el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, que fue cortito, a modo de bisagra, el ciclo de Jacob, y el ciclo de Jacob se va a terminar encarnando más en el ciclo de José, ¿no? De todos los hijos, nos vamos a fijar en José, aunque a través de José no es donde van a ser el Mesías. José es importante para entender por qué los israelitas acaban en Egipto, ¿no? Ven que siempre sabemos que los israelitas salieron de Egipto después de las plagas, pero no sabemos por qué llegaron a Egipto. Bueno, José nos va a hacer entender por qué los israelitas llegaron a Egipto. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a dejar el capítulo 37 un segundo parado y adentrarnos en el capítulo 38, que es como un paréntesis en el medio, de una relación que tiene Judá y que es importante. Ahorita vamos a ver por qué. El capítulo 38. Es una aventura independiente de Judá, uno de los hijos de Jacob. Se nos cuenta en este capítulo, enmarcado dentro de la historia de José, que Judá se había casado con la hija de Súa, el cananeo. O sea, se había casado con una mujer de Canaán, cosa que no era muy bien vista, ¿sí? Y tuvo 3 hijos: Onán y Selá. Lo casa con una mujer que se llama Tamar. ¿A alguien le suena de algo Tamar? Nada. Bueno, a ver, ¿qué hago primero? Sí, vámonos un segundo a Mateo 1. La genealogía de Jesús. ¡Perfecto! ¿Qué dice la genealogía, Leila, en Mateo 1? ¿Tamar qué? Voy, déjala busco. Dale. Así te despiertas. Saludos. Dice... Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y Sara. Ahí. Judá engendró de Tamar a 2 hombres. Muy bien. Judá engendró de Tamar, pero no nos habían dicho que se había muerto, que Tamar era su nuera. Bueno, aquí nos vamos a enterar qué pasó. Resulta que que era el hijo de Judá, se casa con Tamar, pero muere.
Y entonces, ¿qué pasa? Todavía no existía la ley del levirato. ¿Alguien sabe qué es la ley del levirato? ¿Les suena de algo? ¿Se acuerdan una ley que era que cuando una persona, un hombre, moría sin descendencia, la mujer que él tenía que hacer con la mujer, casarla con quién? Con un hermano. Perfecto. ¿Por qué había que casarlo con un hermano? Bueno, para que tuviera descendencia, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, esa descendencia, ¿de quién era? Del difunto, no era del hermano, era del difunto. Así es. Entonces, por eso, pero la ley del levirato todavía no existía. Pero existía la base de una ley moral donde tú, por compasión con tu hermano que no dejó descendencia y por eso él dejó de existir en este mundo, te casas con la mujer de tu hermano para dejarle descendencia y que tu hermano siga existiendo. ¿Sí? Ese era el fin. Pero esto era una ley moral. No se llega a hacer ley efectiva, sino hasta mucho más adelante, en el Levítico. O sea, nos faltan 2 libros para eso. Mucho más adelante. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pero sí se tenía como una ley moral, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo dejar que mi hermano se muera? Yo me compadezco. Entonces, ¿qué hicieron? Casaron a Tamar con Onán, ¿no? Para asegurar la supervivencia del difunto a través de los hijos. Porque siempre lo que se hacía es que los hijos, que el pariente más cercano tenga con la mujer del difunto, serán considerados hijos del difunto. Pero Onán no quería dar descendencia a su hermano. ¿Y qué hizo? Cometió el pecado de onanismo. ¿Qué es el pecado de onanismo? Las señoras quizás lo saben. ¿Qué es el pecado de onanismo? Leamos. El pecado de onanismo, capítulo 38, versículo 9, dice: pero Onán, sabiendo que la descendencia no iba a ser suya, cuando cohabitaba con la viuda de su hermano, derramaba por tierra para no procurar herencia a su hermano. Descendencia, perdón. ¿Qué significa que derramaba? Interrumpía el coito, ¿no? Lo que ahora es un método de anticoncepción, de evitar la concepción, ¿no? Bueno, eso era un pecado en su momento, ¿no? Interrumpir el coito para tener la eyaculación fuera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que como el texto afirma que esto le desagradaba a Dios, Onán muere. La solución de todo en el Antiguo Testamento es que la gente muera. Así que vemos que la muerte estaba mucho más integrada a la realidad humana. Ayer, por cierto, hago un paréntesis, escuché un testimonio muy bueno de un sacerdote del Congo que le preguntaban que cómo estaba viviendo esta situación del coronavirus en el Congo y cuál era la actitud de los africanos allá. Y decía, bueno, que ellos tienen mucho más integrado en su vida el sufrimiento, porque todo el tiempo viven pandemias. Entonces decía, a él le tocó ahorita vivir esta pandemia le está tocando vivir esta pandemia en Europa, y decía que en Europa todo el santo día hablan de la pandemia, y que en cambio en África, pues por supuesto que no, porque como les toca vivirlo todo el tiempo, ellos viven y saben disfrutar y vivir en medio del sufrimiento porque lo tienen mucho más integrado, y que también tienen mucho más integrado el que se saben y se reconocen seres mortales, que en Occidente es más un tema de películas, ¿no? La gente muere, sí, la gente muere, ¿no? La gente sufre, y como estas últimas 3 siglos en Occidente lo hemos dedicado a huir desesperadamente del sufrimiento,
como si el sufrimiento fuese lo peor que nos puede ocurrir en este planeta, pues tenemos bastante menos integrado el sufrimiento en la vida y entonces el sufrimiento nos ahoga en vez de saber nosotros llevar adelante la vida en medio de una situación difícil. Cierro paréntesis, ¿no? Entonces, esta persona muere, ¿y qué pasa? Pues nada, como que ya nadie se estaba haciendo cargo de Tamar, ¿no? Y Tamar tiene el deseo y la inquietud de dejar descendencia para su esposo. Y reconoce que para la mujer misma también era un tema importante. Así que Judá solo le queda su hijo pequeño, que es Selá, pero está esperando que creciera para entregarle a Tamar. Pero la verdad que tenía un poco de miedo, porque decía que Tamar estaba un poco como embrujada, ¿no? Cualquiera que se acostaba con ella se moría. Entonces no quería darle a Selá, porque yo aquí me voy a quedar yo sin hijos. Y Tamar se da cuenta de esto, y ella no vive con los israelitas, porque una vez que se muere su esposo, ella se regresa a la casa de su padre, ¿no? Esto era lo habitual, y por eso las viudas en esa época era tan preocupante. Las mujeres no tenían cómo trabajar, y si no tenían un esposo se quedaban sin nada, ¿no? Por esto es muy importante entender ese concepto a la hora de llegar al Nuevo Testamento, para comprender que las viudas eran una minoría totalmente rechazada y que vivía unas condiciones de vida deplorables, ¿no? Entonces, ¿qué hace Judá? Astuta, se disfraza y se hace pasar por prostituta. Judá, que está pasando por ahí, la ve y no la reconoce, cree que es una prostituta y se acuesta con ella, ¿no? ¿Y qué hace? Ella le roba su cinturón. Perdón, Mari. Tamar fue la que se hizo pasar. No. Sí, Tamar es que dijiste Judá. Vale. No, Judá estaba pasando por ahí, ve a Tamar, pero no la reconoce, cree que es una prostituta y se acuesta con ella. Y Tamar, astuta, le roba su cinturón, algo del cinturón creo que es, no, ahorita no me acuerdo con precisión, pero algo del cinturón, y nada, él se va, no se da cuenta, se va, y a los 3 meses ella lo enfrenta, ella queda embarazada, lo enfrenta y le dice, tengo un hijo tuyo, y él le dice, claro que no, y le muestra el cinturón que tenía el día de su encuentro amoroso. Esto es curioso, porque, bueno, antes de que Judá, porque imagínense lo injusto que era la época, que antes de que Judá sepa que es suyo y Tamar lo enfrente, Judá se entera que ella está embarazada y la iba a condenar, porque ella no podía acostarse con nadie más. O sea, ella estaba de por vida entregada a esa familia, aunque esa familia la dejase olvidada, ¿no? Esto era cultural, esto era algo de la cultura, ¿no? Y en medio de esta cultura Dios decide encarnarse. Esto es lo fuerte, ¿no? Pero bueno, el punto es que va a condenarla y Tamar le dice, no me puedes condenar, si es tuyo, ¿no? Entonces, y lo más fuerte es que esta historia se nos cuenta porque Judá engendra de Tamar, y de ahí viene la línea davídica, de ahí viene la línea del Mesías, ahí en esa línea es donde se encarna Jesús. En medio del pecado, de la miseria, es real cuando dice en la Escritura que Jesús se encarna en medio de nuestra miseria. No decide agarrar la línea de los príncipes perfectos, inmaculados. No. No decide de su esposa original. No. O sea, de su nuera que lo engañó haciéndose pasar por prostituta. Ahí es donde Dios se encarna. Y esto es el escándalo mayor para nosotros. Porque es como, ¿por qué? ¿Por qué elegiste ese camino y no elegiste, tipo, llegar en una nube flotando? ¿No? ¿No? Sería como tan mejor, ¿no? Y aquí les quiero leer un trocito nada más, porque no me quiero distraer, de un escrito que se llama Mi Dios es frágil. Mi Dios es frágil. Mi Dios es frágil, es de mi raza y yo de la suya. Él es hombre y yo casi Dios.
Para que yo pudiera saborear la divinidad, Él amó mi barro. A mi Dios le hizo frágil el amor. Mi Dios conoció la alegría humana, la amistad, el gozo de la tierra y de sus cosas. Mi Dios tuvo hambre y sueño y se cansó. Mi Dios fue sensible. Mi Dios se irritó, fue pasional y fue dulce como un niño. Mi Dios tembló ante la muerte. Mi Dios se alimentó a los pechos de una madre y sintió y bebió toda la ternura femenina. No amó nunca el dolor, no fue nunca amigo de la enfermedad, por eso curó a los enfermos. Mi Dios sufrió el destierro, fue perseguido y aclamado. Amó todo lo humano, mi Dios, las cosas y los hombres, el pan y la mujer, a los buenos y a los pecadores. Mi Dios fue un hombre de su tiempo, vistió como todos, habló el dialecto de su tierra, trabajó con sus manos y gritó como los profetas. Mi Dios fue débil con los débiles y severo con los soberbios. Murió joven por ser sincero, lo mataron porque le traicionaba la verdad en sus ojos. Pero mi Dios murió sin odiar, murió excusando, que es más que perdonando. Mi Dios es frágil. Mi Dios rompió la vieja moral del diente por diente, de la venganza mezquina, para inaugurar la frontera de un amor y de una violencia totalmente nuevos. Un poco más adelante, es difícil mi Dios abandonado de Dios, mi Dios que debe morir para triunfar, mi Dios que hace de un ladrón y criminal el primer santo canonizado en su iglesia. Más adelante todavía, es difícil este Dios, este mi Dios frágil, para quienes creen que solo se triunfa venciendo, para quienes creen que solo se defiende matando, para quienes creen que salvación es sinónimo de esfuerzo y no de regalo, para quienes lo humano es pecado, para quienes santo es igual a estoico y Cristo igual a ángel. Es difícil mi Dios frágil, para quienes siguen soñando con un Dios que no se parezca a los hombres. Es difícil nuestro Dios humilde. Cerramos paréntesis de este capítulo 38 y volvemos al capítulo 37, ¿no? Quiero que si se fijen que la importancia de este capítulo es que de ahí, este capítulo se escribió muchísimos años antes de Cristo, ¿no? O sea, y se narra extrañamente esto dejando a los patriarcas fatal, ¿no? Que se acuestan con prostitutas, con su nuera, un desastre, y se narra sin saber que esa precisamente va a ser la línea de donde desciende el Mesías esperado, ¿no? Bueno, capítulo 37. Jacob sentía una especial predilección por José porque era el único hijo de su esposa amada Raquel. Raquel ya había muerto. Los demás hijos eran bastante brutos, eran bastante salvajes, ¿no? Eran de venganza, ¿no? Y en cambio José primero era el preferido porque era hijo de Raquel y también él tenía más sensibilidad. La historia de José comienza cuando tiene 17 años y Benjamín todavía era pequeñito. Los hijos de las esclavas Bilhá y Silpa eran de mala vida, ¿no? Eran como medio prostitutas. Y entonces José se lo comenta a su padre. Y a los hermanos no les gusta porque algunos de ellos se acostaban con las esclavas. Y se molestan. Y también se molestan por envidia al experimentar que José era el favorito de su papá y su papá lo escuchaba, ¿no? Cuando José venía y le decía, papá, las esclavas son de mala vida, su papá las escuchaba. Así que empiezan a tenerle bastante rechazo a José, ¿no? Hasta tal punto que llega un día en donde José tiene 2 sueños. Estos 2 sueños son importantes. Y él, ingenuo, no sabemos si ingenuo o también era medio pícaro, se los cuenta a sus hermanos. El primero es que estaban todos atando gavillas. Gavillas son los trozos de cosecha, ¿no? De donde luego se saca el fruto, ¿no? Eran largos. Entonces estaban atándolos, ¿no? Recogiéndolas. Y estaban atando las gavillas, y en eso, en el sueño, la gavilla de José se levanta y se queda derecha, ¿no? Se queda de pie, la gavilla de José. Y la de sus hermanos se postraban adorando la gavilla de José, ¿no?
Y el segundo sueño es que hay 11 estrellas y está el sol y la luna, ¿no? Que obviamente eran sus 11 hermanos, su padre y su madre, y que se inclinan ante José. Así, obviamente, la envidia de los hermanos aumenta, ¿no? Dice, el que se cree, de paso que se sabe, viene y nos cuenta el sueño, ¿no? Y ellos, como José era más delicado, más cuidadoso, y los hermanos eran más brutos, eran los hermanos los que iban a hacer la cosecha y tal, y estaban en Siquem. Y, generalmente iban a Siquem, pero en ese momento estaban en Dotán. Y José, su papá le manda a ir con sus hermanos. Así que más tarde él va hacia Siquem, pero no están ahí, se va a Dotán. Y los hermanos, al saber que viene José, lo ven de lejos, deciden matarle. Dicen, vamos a matarlo. Este es un creído, el favorito de papá, vamos a matar. Rubén, que es el primogénito y algo de responsabilidad sentía con respecto a sus hermanos, no dice nada, pero él no quiere matarlo. Y simplemente les dice, mejor vamos a echarle un pozo, no llenemos nuestras manos de sangre. Eso lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento. Esa expresión es no nos manchemos nuestra reputación con la sangre de otro. Entonces decide no matarlo, sino lanzarlo al pozo. Entonces lo lanzan a un pozo y Rubén en ese momento desaparece de la escena. Y cuando no está Rubén, los pasa una caravana de mercaderes que van ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué hacen? Pues dice Judá que mejor se lo quiten de en medio, porque dejándolo en el pozo no va a ser la solución. Mejor vamos a venderlo a esta caravana que se va a Egipto. Y eso hacen, lo venden. Y la intención que tenía Rubén de librar a José después y llevarlo a casa, no se puede hacer, porque Rubén no está en ese momento. Y José es vendido como un esclavo para Egipto. Cuando se lo dicen, ¿pero qué hacen? Obviamente le quitan la túnica a José que se le había hecho su madre con sus manos, y era una túnica de una sola pieza. ¿A qué les recuerda? La túnica de Jesús. Exactamente, que también era una túnica de una sola pieza. Por eso las casullas de los padres son de una sola pieza. ¿Qué significa una sola pieza? Que agarran una tela enorme. Quienes han estado en compra y venta de tela saben que mientras más grande es la tela, ¿no? Generalmente la venden de a metro o lo que sea, pues mientras más grande es, más costosa. Significa que entonces tenían que tener un trozo muy grande, abrirle un hueco en el centro y abrirle un redondel y luego echársela encima, ¿no? Entonces esto implicaba que era una tela enorme. Pues por eso las casullas de los sacerdotes también son de una sola pieza, ¿no? Porque la túnica de Jesús era una sola pieza. Y aquí la de José también es de una sola pieza. ¿Qué hacen con esta túnica? Se la quitan a José, matan a un animal y se la llenan con sangre de un animal y se la llevan a su papá, y medio se la rasgan y se la llevan a su papá y le dicen que José ha sido matado por una fiera salvaje. Y el papá obviamente llora amargamente, ¿no? Por supuesto. Lo pasa muy mal. Mientras tanto, José llega a Egipto y de nuevo es vendido. ¿Y quién lo compra? Putifar. Putifar, que es un hombre de el primer ministro por decirlo de alguna manera, del faraón, ¿no? Era como el rey era el faraón y el presidente era Putifar, algo así. Y lo lleva a su casa, ¿no? Como esclavo, pero lo lleva a su casa porque era un chico que estaba bien conformadito. ¿Y qué pasa? A José le pasa como a su padre. Lleva sobre sí la bendición. Así que todo lo que hace José le sale bien, ¿no? Y por eso Putifar, cuando ve esto, ¿qué hace? Lo pone enfrente de su casa, ¿no? Porque a su casa, de esa manera a su casa también le va a ir súper bien. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Putifar se enamora de José y quiere, pues, seducir a José y llevárselo a su cuarto. Pero José, como era recto,
todo el tiempo se escabullía de la mujer de Potifar y evitaba esto. Hasta que de frente la mujer le dice que se acueste con ella, y él le dice que no, y decide huir. Al principio intenta convencerla que no, que él es siervo de su señor, que tal y qué sé yo, pero no logra. Y la mujer de Potifar se siente un poco ofendida, ¿no? Y un poco rechazada, porque de hecho lo fue. Y obviamente, ¿qué hace? Le acusa de haber intentado violarla, ¿no? Que este hombre empieza a gritar porque ella le arrancó la ropa a José y ella se quedó con la ropa de José en su mano y lo acusa, y obviamente ¿a quién le va a creer Potifar? A su mujer, por supuesto. Así que él termina en la cárcel. Así vemos, antes de que nazca el pueblo de Israel, la fidelidad de Dios. Perdón que me reí, es que me mandaron un mensaje. Vemos la fidelidad de Dios cuidando a José, que él quería cuidar su castidad y lo cuidó. Sí, es verdad, terminó en la cárcel, pero lo cuidó. Y también, pues, la fidelidad de Dios parece una maldición cuando en realidad es una bendición, ¿no? Él va 2 años a la cárcel y la bendición de Dios en ese momento parece una maldición, nadie quiere ir a la cárcel, pero en el fondo lo estaba custodiando, lo estaba cuidando, y porque precisamente es a través de ir a la cárcel que se le permite luego llegar a otro lugar. Hoy de nuevo también escuchaba una plática y decía que una vez una mujer atravesó, no me acuerdo, una situación difícil, ahorita no me acuerdo qué era, y ella en ese momento le costó mucho, pero gracias precisamente a que atravesó esa situación difícil, en ese momento y a través de ese momento fue que conoció, no sé, el amor de su vida, no me acuerdo, ahorita estoy inventando un poco la historia, pero el punto es que a través de situaciones difíciles que aparentemente al principio no queremos atravesar, luego Dios logra sacar los frutos más buenos de nuestra vida, y que gracias a ese momento nuestra vida hizo como un quiebre, ¿no? Y sacó lo mejor de nosotros, que si no hubiésemos atravesado eso, no hubiésemos conocido, no hubiésemos, no sé, descubierto en nosotros mismos algo tan hermoso que estaba en nosotros, pero si no nos hubiésemos atravesado esa situación, no hubiese salido, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería que estar en la cárcel para José es una maldición, pero termina siendo una bendición, y ahora vamos a entender por qué. Pero José nunca cae en la tentación de desconfiar de Dios, ¿no? No le dice, tú, ¿cómo no me cuidaste si yo lo que buscaba era ser fiel, ¿no? O sea, José estaba actuando bien y terminó en la cárcel injustamente. ¿Esto qué parece? ¿Esto a quién más se les parece en el Nuevo Testamento, esta situación? Aparte de, pues, por supuesto, nuestro Señor. María. A María, bien, no lo había pensado bien. ¿A quién más? Termina en la cárcel, literal. Pues San Pablo. San Pablo. Muy bien. ¿Quién más? Y San Pedro también. Muy bien. Yo estaba pensando en San Juan Bautista, pero muy bien. Sí, pero todos los que dijeron estaban muy bien. Pero nunca cae, entonces, como les dije, José en la tentación de desconfiar de Dios. Él seguía confiando en Dios. En Génesis 40, que sucede algo muy interesante, que es cuando José está en la cárcel, ¿no? Durante sus años en la cárcel. Y ahí se encuentra con 2 personajes importantes. Uno es el antiguo copero del faraón. El faraón tenía un copero, ¿qué significa? Aquel que le servía el vino, punto. Que probaba el vino, que se daba cuenta si estaba bueno o no, y el que servía la copa al faraón. Entonces era el copero del faraón, y otro el anterior panadero del faraón. Es decir, 2 personas que habían sido servidoras del faraón, que algo habían hecho y por lo cual habían terminado en la cárcel. Ambos un día se despiertan agitados por un sueño que habían tenido.
Y José les da un significado a sus sueños. Y ahorita vamos a ver cuál fue el significado que les dio. ¿Alguien se acuerda de esto? Esto es muy, vamos, esta es la historia típica de José. ¿Alguien se acuerda cuál fue el sueño? ¿Cuáles fueron los dos sueños? A ver. Las vacas. Perfecto, el de las vacas gordas y las vacas flacas, son 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y había otro sueño también. Vamos a ver, gracias a esto, José empieza a tener, y ya recuérdense que José ya soñó, ¿no? Las famosas estrellas, las gavillas, ya José tenía sueños, es decir, Dios se le manifestaba a José a través de los sueños, a través de sus propios sueños y a través de los sueños de los demás. Él lograba interpretar los sueños. Por eso se le llama José el soñador. Es como que es conocido por eso. Ahora vamos a leer. Capítulo 40, versículo 6. Cuando José vino a ellos por la mañana, los vio tristes, al panadero y al copero, y preguntó a los cortesanos del faraón, que estaban bajo custodia con él, en casa de su señor: ¿por qué tenéis hoy mala cara? Le contestaron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Dijo José, aquí va: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? No, la fe de este hombre, ¿no? De decir todo pertenece a Dios, ¿no? Entonces ven a dónde está la fuente y yo les daré interpretación, pero porque él sabía que está iluminado por Dios. El jefe de los coperos contó sus sueños a José y le dijo: soñé que tenía una viña delante de mí. La viña tenía 3 ramas, echó brotes y flores y maduraron uvas. Yo tenía en mi mano la copa del faraón. Tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en su mano. José le contestó: esta es la interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará comparecer, te restablecerá en tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano, como hacías antes, cuando eras copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces el favor de recordarme al faraón para que me saque de esta prisión, pues fui raptado de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada malo para que me metan en el calabozo. Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación era favorable, dijo a José: también yo soñé que llevaba 3 cestas de mimbre sobre mi cabeza. En la cesta superior había toda clase de pastas, de las que hacen los reposteros para el faraón, y las aves las comían de la cesta que estaban sobre mi cabeza. José contestó: esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará comparecer y te colgará de un palo, y las aves comerán tu carne. Así que Paz, casi le atinas, pero el sueño que tú dijiste es el sueño del faraón, que todavía no hemos llegado ahí. Esto, ¿qué quiere decir? Que el copero lo van a restablecer en su cargo y al otro lo van a matar. ¿Y qué pasa? Efectivamente, al tercer día el faraón celebra su cumpleaños y dio un banquete a todos sus servidores y los llama, ¿no?, al jefe del panadero, al jefe de los coperos, y pues tal cual sucede como José había interpretado. Al copero lo restablece y al panadero lo manda a matar. ¿Y por qué esa decisión así? Bueno, recuérdense que bajo los efectos del alcohol la gente así deshace por diversión lo que quiere. Por un lado restableció a uno y por otro lado mató al otro. ¿Esto a qué se les parece? ¿Algo que sucede en el Nuevo Testamento? Herodes cuando manda a matar a Juan Bautista. Perfecto. Herodes cuando manda... que está en un banquete. Está en un banquete pasándola bien y borracho le dice a la hija, bueno, a la hija de su concubina, que quería, ¿no? Y que quería la cabeza de Juan el Bautista. Y así suceden injusticias cuando la gente está simplemente pasándola bien, ¿no? Así llegamos al capítulo 41. José acaba confiando en que Dios le va a sacar de ahí, ¿no? Él actúa bien, él obra bien, él da los sueños y la interpretación de los sueños y ya está. En el capítulo 41, después de 2 años, el faraón, ¿qué creen ustedes que le pasa? Tiene un sueño. Tiene un sueño que nadie logra interpretar. Sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas.
que se comen a las gordas. ¿No? Esto es interesante. Las vacas gordas se comen a las flacas. Y luego vuelve a señalar con 7 espigas grandes y 7 pequeñitas, que también las grandes se comen a las pequeñitas. Como nadie sabe interpretar el sueño, el copero del faraón se acuerda de José. Dice, hay un chico que está ahí en el calabozo y él interpreta el sueño y al cual yo gracias a él estoy aquí. No gracias a él, pero... así que llaman a José y este le indica el sentido de su sueño. ¿Quién se acuerda del sentido de su sueño? Los 7 años de sequía y 7 después años de de abundancia y abundancia. sequía. Abundancia Perfecto. primero. ¿Qué viene primero? La abundancia. Perfecto. Vienen 7 años de abundancia excesiva y 7 años de sequía, de carestía. Y se lo dice, le dice, mira, te adelanto el futuro, los próximos 7 años serán de abundantísimas cosechas, a los que seguirán 7 años de sequía enorme. Le manda ese sueño para que en los 7 años y que Dios le mande ese sueño para que en los años de 7 años de vacas gordas acumule comida para resistir los 7 años de vacas flacas, porque si no van a morir. Es gran benevolencia de Dios que le transmita a través del sueño la interpretación. Es una benevolencia de Dios, es un aviso, esto va a suceder, atento. El faraón asombrado, ¿qué hace? Obviamente pone a José al frente de todo. Le dice, pues, encárgate tú de administrar todo. Le nombra primer ministro de Egipto. José comienza así su misión, es decir, que gracias a que José fue vendido por sus hermanos, que era odiado, que era vendido, que fue esclavo, que fue engañado por la mujer, él, gracias a todo eso, encuentra su misión. ¿No? Esto es fuerte. Y especialmente en el último capítulo de José, lo vamos a ver, como él lo reconoce. Esto es lo más lindo. Pero así comienza su misión, preparando grandes graneros donde acumular durante estos 7 años, y así él va a ser el encargado también de los 7 años de carestía, ir distribuyendo sabiamente esa abundancia. ¿Pero qué creen ustedes que va a hacer José? Obviamente, resulta que no solo Egipto está en carestía, está todo el mundo, pero a Egipto le iba muy bien, gracias a la buena administración de José, y ya que Dios le otorgó el sueño al faraón. Entonces muchas tierras cercanas se acercaban a buscar en Egipto alimentos. Así que antes que llegaran los años de hambre, le nacieron hijos a José. Manasés y Efraín nacen de José. Y llega el tiempo de la hambruna a Egipto y a sus alrededores. Y lo vamos a dejar hasta aquí para entrar en preguntas y lo dejamos hasta el capítulo 42, que es cómo llega el pueblo de Israel a Egipto. Vamos a dejarlo hasta acá, preguntas, y yo creo que ya la semana que viene, si nos va bien, acabamos con Génesis. Preguntas. ¿Quién era la mamá de los hijos de José? Bien, muy bien. Se llamaba Asnat, hija de Potifera. No es Putifar, sino Potifera es un sacerdote, y se casa con Asnat, ¿no? Es decir, egipcio, ¿no? Él no se fue a las tierras de su padre para tener una mujer de su familia, sino una familia, era una mujer de ahí. Y era un sacerdote egipcio, y esto es importante. Bien. Marín, Sí. una pregunta. Antes cuando no sé, Judá tuvo hijos con lo que era prostituta, que al final era Tamar, antes con las prostitutas, ¿cómo hacían para no dejarlas embarazadas? ¿Lo mismo que hacía Onán con Tamar? ¿O...? Eran bastardos, terminaban siendo bastardos, no los reconocían, pero lo que pasa es que Tamar era de la familia. Entonces, el hijo que saliera del pariente más cercano de
que era su esposo antiguo, el hijo de Judá, era hijo de ¿no? Entonces al final tenías que reconocerlo como parte de tu familia, porque Tamar era parte de la familia. Una prostituta cualquiera no era, terminaba siendo un bastardo y no era reconocido como hijo. Pero al ser hijo de Tamar, todo el mundo sabía que Tamar era la mujer de si salía embarazada, primero o merecía la muerte, porque había engañado a su esposo aún después de muerte, o ese hijo era de alguien de la familia, ¿no? Entonces, por eso es el caso particular de Tamar. Si no, cualquier prostituta no era reconocido un hijo, era bastardo, ¿no? Gracias. Dale, mi Dios. Ah, sí. ¿Y cómo era el texto? ¿De quién era el texto que leíste de Mi Dios? Se los mando. ¿Cómo se llama? O sea, Mi Dios es frágil. Yo se los mando. ¿Y más? Que justo lo encarcelen con el encargado del vino y del pan, o sea, que esté metido con el copero y con el panero. No sé por qué me salió como pensarlo Con así. pan y vino. Sí. No, nunca lo había pensado, la verdad, nunca lo había pensado. Yo te diría que no. El tema de lo que nos certifica es que ambos alimentos eran alimentos muy comunes, desde siempre. Son alimentos básicos. Entonces, eso de nuevo, Jesús en la Eucaristía se nos hace presente a través de alimentos que cualquiera podía acceder, ¿no? Que se nos hace cercano a todos los seres humanos, porque todos nos alimentamos de pan y vino, ¿no? En ese sentido, pero así como que tenga una relación eucarística, no. Bueno, yo te diría que no. Bien, ahí un poco más a la mano, pero lo más lindo de la historia, y que esto quizás de pequeños no nos podemos dar cuenta, es el tema de la lectura que hace José del recorrido de su vida como la manifestación de Dios para revelar su misión, para revelar el sentido de su vida. Y esto es algo súper clave, ¿no? Poder nosotros leer nuestra vida en clave de fe, ¿no? Leer nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestras enfermedades, las enfermedades de alguien cercano, las muertes. O sea, lo bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo, pongo comillas porque no diría yo que ni es bueno ni es malo, son experiencias que atravesamos, pero a la luz de la fe, incluso en los momentos más difíciles, son momentos de oportunidad enormes para volver más al Señor, para descubrir nuestra misión, para mil cosas, ¿no? O sea, eso es lo lindo de esta historia, cómo hacer y que se nos haga realidad nuestra vida, ¿no? El tener constantemente ese espíritu de discernimiento y esa lectura de fe, desde la fe de nuestra propia vida, ¿no? De lo que nos sucede y de lo que sucede a nuestro alrededor, y que esta lectura se haga con mucha confianza, ¿no? Ese, yo diría que es como el mensaje como más bonito de esta historia, que lo vamos a ver poco a poco cómo se va como encarnando cada vez más. A mí esta historia me conmueve un montón, o sea, al final el diálogo que José tiene con sus hermanos es muy bonito. Y bueno, volver a repetirles que lean la Biblia, o sea, lean ustedes el texto directamente, traten de ir al ritmo que dentro de todo cabe, porque no avanzamos más de 6, 7 capítulos a la semana, y eso se puede leer, ¿no? Contarle que lean un capítulo al día es súper fácil, tipo, hay un capítulo que es así, no es nada. Entonces, aprovechen, porque luego cuando estemos como en jueces ya van a decir, no, ya no me da tiempo. Aprovechen ahora que estamos todavía comenzando. Así que nada, vamos a dar gracias a Dios si no hay más preguntas.